En la parte anterior, cuando hablábamos de cómo iniciar una empresa, veíamos, les decía que tenían dos temas que para mí son importantes, ¿no? La misión y la visión. Y en esta segunda parte me gustaría ahondar mejor en esto, porque para que no quede en simplemente la cuestión casi académica y que no puede ser llevada a la práctica. Entonces vamos a tratar de llevarlo fácilmente a la práctica, de tal manera de que si alguna persona que está del otro lado quiere iniciar mañana o tiene una idea de negocio, mañana la pueda iniciar o la pueda conjeturar con esto que decimos. La primera cuestión es esta. Cuando yo voy a definir una misión, tengo que preguntarme para qué quiero hacer lo que estoy por hacer. Imaginemos que usted es o practica el deporte o cualquier tipo de deporte. Imaginemos que escala montañas, ¿sí? Para después hacer una referencia, ¿no? A escalar montañas, a cumplir objetivos, puede ser importante. Entonces, si yo escalo montañas y me dedico al alpinismo de una manera, digamos, profesional, voy a tratar de tener retos que me lleven a superar cada vez más los límites de aquello que hice anteriormente. Es decir, voy a tomar diversas montañas cada vez más altas una de otra y voy a tratar de escalarlas de tal manera de cumplir mayores objetivos cada vez que me los fijo. Pero si yo solamente lo hago porque no quiero ser profesional, sino que me gusta el montañismo, me gusta el alpinismo, quiero escalar las montañas, yo simplemente voy a llegar hasta un determinado límite y a partir de ahí no voy a sentirme ni siquiera cómodo haciendo algo con mayor esfuerzo. Mucha gente inicia una empresa y lo que quiere es simplemente encontrar un espacio independiente en donde él se mantenga, entre comillas, con toda su familia y que pueda disfrutar de lo que él quiere. Y esto no está mal. No hay una ley económica que diga que una empresa tiene que tener necesariamente un determinado propósito o tiene que llegar necesariamente a un determinado puerto o un determinado lugar. Pero sin embargo, desde el punto de vista de lo que estrictamente llamamos empresa, aquello que viene de emprendimiento, del riesgo que se corre, de lo que se persigue, etcétera, etcétera, uno tiene que pensar que la empresa por sí misma es una figura jurídica que está por debajo, no por debajo, sino por fuera, por decirlo bien, de aquella persona que la formó. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener personalmente metas que hagan que mi empresa se desarrolle hasta determinado punto, pero mi empresa por sí misma quiere desarrollarse hasta el máximo posible. El objetivo de toda empresa en el mercado, por más que sea incómodo decirlo y la mayoría de las empresas no lo acepten, es ser, sin lugar a dudas, monopólicas. Es el secreto de las empresas. Si pudieran estar en un mercado en donde ellas son las únicas oferentes, estarían felices, porque eso les daría la máxima rentabilidad posible dentro de un mercado cualquiera. Evidentemente, como dije antes, nadie va a aceptar esto, pero es una realidad que se dice a puerta cerrada. Si nosotros estamos hablando de un mercado en donde la competencia teóricamente es fluida, por decirlo de alguna manera, entonces esa empresa debe adaptarse en función de esa competencia y debe tener en claro cuál es la misión y qué es lo que la distingue. Es decir, resumiendo, yo quiero escalar una determinada montaña. Cuando escalo una determinada montaña debo utilizar aquello que se utiliza para cualquier tipo de escala o de escalamiento, perdón, o de hacer alpinismo o lo que fuere. Debo utilizar los mismos materiales, la misma forma, la misma estructura. Es decir, esto sería la administración en una empresa. Debo usarla como ciencia, debo tener en claro qué es lo que voy a hacer, a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo primario, cuál es el objetivo secundario, qué es lo que quiero lograr en el tiempo, qué visión tengo a corto, a mediano y a largo plazo. No debo salirme de eso, no puedo hacer una empresa y que esa empresa llamarla empresa y simplemente hacer las cosas como si fuera que llevo una libreta de almacenero. No existe más eso. No hay forma de que eso tenga un futuro cierto. No estoy hablando de que inicie un kiosco y tenga que tener sí o sí la visión a largo plazo de tener una cadena completa de kioscos a nivel nacional. No es eso. Yo puedo restringirme en el propósito final de lo que estoy haciendo. Lo que no puedo es dejar de lado aquello de saber cómo se hace. Y eso es ser profesional. Mucha gente confunde el profesionalismo simplemente con el título. No todos los que tienen título son realmente profesionales, ni todos los que son profesionales tienen realmente título. Si usted lo toma a Steve Jobs, estudió en la facultad, ¿tuvo título? Pregúnteselo.
Si usted toma a Bill Gates, ¿estudió en la facultad? ¿Se recibió? No confundamos una cosa con otra cosa. No hagamos una suerte de paradigma en donde la universidad es por sí el medio que me garantiza hacer algo. La universidad me garantiza una sola cosa: la adaptación total a lo que yo voy a encontrar en el mercado en la carrera que haya elegido. Y eso es lo bueno de la universidad. Pero si yo confundo y digo que el objetivo mío, de mi vida, de mi estructura, está en el momento en que me recibo, entonces le estoy transmitiendo, sobre todo a los jóvenes, un mensaje que no es correcto, no es real. La vida empieza después de que tomé mi título. Cuando yo tengo la capacidad de adaptarme a cualquier situación, de hacer cualquier cosa, y en esa adaptación aprendo. Si yo no tengo la capacidad de aprender e ir aprendiendo en el tiempo, es lo mismo que no haber estudiado nada. Porque en general voy a hacer lo que se conoce y lo que hablábamos la vez anterior del analfabeto funcional. Voy a saber hacer determinadas cosas, no voy a ser analfabeto, voy a saber leer, voy a saber escribir, voy a saber de la carrera que tomé, pero funcionalmente no voy a ser capaz de resolver ni siquiera los problemas más simples. Y si usted está pensando en algunas personas que conoce que tienen título y usted dice, pero ¿cómo puede ser que este tenga título y yo no? Bueno, se dará cuenta de lo que estoy diciendo. No necesariamente esto es, y esto no es ir en contra de la universidad ni mucho menos. ¿Saben a qué apunto? Al paradigma que usted tiene en su cabeza y que le hace pensar conservadoramente en absolutamente todo negocio. Los negocios no son conservadores, los negocios no tienen política, los negocios no son kirchneristas, peronistas, radicales o lo que fuera. Los negocios son negocios. Y no importa la bandería política, la bandería religiosa, la bandería económica, la bandería de lo que fuere que usted tenga, usted debe entender que el negocio está por encima o por fuera de aquel que lo forma. Tiene su propia vida, con sus propias reglas, con su propia forma, con su propio objetivo. Si usted no entiende eso y cree que usted, siendo dueño de la empresa, es la empresa, entonces siempre va a gastar dinero que no es suyo. Porque el dinero no es suyo, es de la empresa que usted formó. Son dos cosas que parecen simplemente una cuestión semántica, pero son enormemente distantes a la hora de administrar bien. Por lo tanto, la próxima vez que tenga una buena idea de negocio, lo primero que hace, agarra un papel y empieza a escribir: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito mío? ¿Cuál sería el propósito de mi empresa? Y fíjese, si ambos propósitos van de la mano, empiezan a crecer. Selznick, un investigador norteamericano, decía que él propone una ley llamada ley de la burocracia de Selznick, y él dice: mientras los objetivos de la empresa coinciden con los objetivos de los dueños y de los operarios, las empresas crecen. Cuando el objetivo del dueño, cualquiera fuere, empieza a desvirtuar el objetivo principal de la empresa empieza a requerir burocracia. Es decir, la necesidad de control excesivo del total de lo que estoy haciendo. Y eso es una realidad. Entonces, tome un papel, hágame caso, empiece a anotar qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo, cuál es mi visión a corto, a mediano y a largo plazo. No se va a arrepentir de hacer esto. Una vez que lo tiene en el papel, empieza a pensar cómo lograrlo. Porque eso es la estrategia, el plan que tengo que hacer para cumplir aquello que me fijé. Pero de eso vamos a hablar después.